lo entiendo. Blake, ¿eres tú? Esta fascinante historia comienza con una advertencia que nos dice que, a principios de 1995, un senderista se perdió en las frías y remotas montañas del centro de Oregón. Tras varios avistamientos, algunos miembros de la aislada comunidad local afirmaban que el hombre desaparecido había contraído un extraño virus de transmisión animal, conocido como la fiebre de las colinas. Sin embargo, los antiguos nativos de la región lo llamaban de otro modo, cara de lobo. Así conocemos a Blake, un niño criado bajo la estricta disciplina de su padre, Grady, quien lo trataba como si estuviera formando a un soldado. Cada mañana Blake era despertado con órdenes rígidas y precisas. Durante el desayuno, Grady le informó que saldrían a cazar a las 7 en punto, lo que llevó al niño a apresurarse a preparar sus cosas para la jornada en el denso bosque. Antes de comenzar su recorrido, padre e hijo se detuvieron a admirar un paisaje que nunca dejaba de asombrarlos. Atravesaron prados, cruzaron ríos, y mientras exploraban, Blake aprendía a distinguir qué hongos eran seguros y cuáles debía evitar tocar. Sin embargo, la atención del niño no siempre era constante, lo que llevó a su padre a advertirle con severidad. Estaban en un bosque tan hermoso como peligroso, y para sobrevivir allí era necesario estar alerta en todo momento. Grady le recordó que la muerte podía alcanzarlo con facilidad y que no siempre estaría allí para protegerlo. Pronto ambos divisaron un ciervo. Grady se preparó para cazarlo, pero el animal se desvaneció entre los árboles. Cuando volvió la mirada hacia Blake, descubrió con horror que el niño había desaparecido. Blake, intentando obtener un mejor ángulo de visión, se había salido del sendero. En ese momento distinguió la figura de un ser grande y extraño frente a él. Aunque la visión fue fugaz, la impresión lo paralizó. Sin embargo, al no volver a verlo, decidió retroceder lentamente. De repente, su padre apareció detrás de él, lo sorprendió y le gritó con furia por haberse alejado, intentando contener su ira. Aunque logró calmarse, ambos comenzaron a escuchar ruidos inquietantes provenientes del bosque. Decidieron refugiarse en un puesto de caza cercano, donde Grady le pidió a su hijo que se cubriera los oídos. En el exterior se escuchaban leves pero grotescos crujidos en la madera de las escaleras, como si algo pesado estuviera subiendo. El monstruo no logró abrir la puerta del refugio y finalmente se marchó, dejando profundos arañazos en la madera. Tras asegurarse de que estaban a salvo, Grady observó los alrededores y descubrió que el ciervo que habían intentado cazar había sido brutalmente devorado por alguna bestia salvaje. Manteniéndose alerta, logró disparar contra una parte de la criatura que los había acechado. De regreso en casa, Grady eligió tranquilizar a su hijo, asegurándole que solo habían enfrentado a uno de los muchos osos del bosque. Sin embargo, Blake lo vio contactando en secreto a alguien a través de una radio, donde confesó haber visto al cara de lobo. Grady afirmaba con total certeza que era real y que estuvo a punto de dispararle. Insistió en que no buscaba problemas, que solo estaba cazando ciervos con su hijo, pero ahora estaba decidido a atrapar a la criatura para garantizar la seguridad de su pequeño. 30 años después, en medio del bullicio de la gran ciudad, volvemos a ver a Blake junto a su hija. Están a punto de regresar a casa cuando la niña tropieza accidentalmente con un hombre de aspecto inquietante. Blake, al percatarse de la situación, interviene rápidamente para ayudarla, aunque no puede evitar regañarla después. Sin embargo, al reflexionar, siente que su reacción no fue la más adecuada y con un suspiro de arrepentimiento, se disculpa por haberse molestado, pidiéndole a Ginger que sea más cuidadosa en el futuro. Más tarde, Blake juega un rato con su hija hasta que Charlotte, su esposa, regresa del trabajo. La mujer saluda a ambos y le entrega a su esposo un sobre que contiene el testamento de su padre, Grady, quien falleció recientemente. Tras un breve intercambio de palabras, ella intenta atender una llamada importante, pero Blake, sin darse cuenta de la relevancia de la conversación, la interrumpe. Esto desencadena un reproche de Charlotte y queda en evidencia que el matrimonio arrastra problemas latentes. Una vez que ambos se calman, Blake le dice que la correspondencia no se trata solo de un testamento, sino también del acta que declara oficialmente a su padre como fallecido. Con una mezcla de nostalgia y tristeza, confiesa que, aunque sabía que este momento llegaría, no puede evitar sentirse afectado. Expresa su pesar por no haber conocido mejor a su padre, un hombre cuya relación con él estuvo marcada por el temor. Apenas tuvo la oportunidad de alejarse, lo hizo, y pasaron años sin hablarse. Ahora que ya no puede hacerlo, admite que desearía haber tenido la oportunidad de conversar con él. Al día siguiente, Blake decide llevarle el almuerzo a Charlotte a su lugar de trabajo, aunque las tensiones entre ambos siguen siendo evidentes. En un intento por reconectar, Blake le pregunta si realmente sigue siendo feliz, confesando que siente que poco a poco se están distanciando. Le explica que decidió visitarla porque anoche comprendió que tanto ella como Ginger son la única familia que le queda. Aunque a veces el tiempo parece infinito, cada día que pasa sienten que tienen menos para compartir juntos. Por eso le pide que vivan intensamente cada momento como familia. Charlotte, aunque visiblemente
visiblemente conmovida, no logra expresar qué es lo que realmente está impidiendo que alcancen esa plenitud. Blake, entonces, le comenta su decisión de regresar a la casa de su padre para organizar sus pertenencias. Aprovecha la ocasión para sugerirle que lo acompañen ella y Ginger, y que pasen el verano allí, lejos del ajetreo de la ciudad. Le habla de los valles entre las montañas que solía contemplar, un lugar que siempre le transmitió una profunda paz. Blake también le propone que trabaje a distancia para que pueda pasar más tiempo con Ginger y además encontrar inspiración para su libro. Charlotte, sin embargo, revela sus dudas, pues duda de su papel como madre. Confiesa que siente que ya no tiene mucho en común con su hija, quien ahora parece pasar más tiempo con Blake, pero él, con voz serena, le asegura que sigue siendo una madre maravillosa e insiste en que lo acompañe, confiando en que esta experiencia les permitirá reconectar como familia. Días después, nuestros protagonistas recorren extensas carreteras en dirección a Oregón. Durante el trayecto juegan con Ginger a las adivinanzas, compartiendo momentos agradables y fortaleciendo sus lazos familiares. En un punto del camino, Blake se detiene, confundido acerca de la ruta correcta. La falta de señal en su GPS lo obliga a recurrir al mapa físico, buscando orientarse. Mientras tanto, Ginger se percata de que un hombre los observa desde un punto de control cercano. Charlotte, preocupada, sugiere que se marchen de inmediato al notar que el individuo porta un arma. Sin embargo, Blake la tranquiliza, explicándole que en las montañas de Oregón es común que la gente lleve armas. Al ver que el hombre se aproxima, Blake baja la ventanilla, listo para entablar conversación. El desconocido les pregunta hacia dónde se dirigen, a lo que Blake responde que busca la granja de su padre. Le explica que no ha estado allí en muchos años y menciona quién era su papá. Al escuchar el nombre, el hombre lo reconoce al instante y se presenta como Derek, hijo de un viejo amigo de su padre. Sorprendido, Blake también lo reconoce y tras un breve intercambio le pregunta cómo ha estado. Derek comenta que muchas familias de la zona decidieron mudarse a otros lugares, recordándole que durante la noche las montañas pueden ser inhóspitas debido a la ausencia de luz y red eléctrica. Blake explica que solo intentaba llegar a la casa de su papá, pero Derek le informa que, en realidad, se encuentran frente a la entrada de su propia propiedad. Derek se ofrece a guiarlos para evitar que tengan que regresar por la carretera principal. Sin mucho margen para discutir, Charlotte se traslada al asiento trasero con Ginger, mientras Derek sube al vehículo. Durante el trayecto, Blake aprovecha para presentarle a su familia y juntos comienzan el recorrido hacia la granja. Conforme avanzan entre las densas montañas del bosque, conversan sobre la vida en esa región, las dificultades que enfrentan sus habitantes y los desafíos que implica adaptarse a un entorno tan aislado. Charlotte, optimista, asegura que su familia es lo suficientemente fuerte como para afrontar cualquier adversidad. No obstante, Derek señala que, aunque disfruten de una vida saludable y segura, no los percibe como una familia verdaderamente fuerte. Al acercarse a su destino, Derek aprovecha para indagar sobre los oficios de Blake. Este le cuenta que es escritor, aunque actualmente está desempleado, y que se dedica a tiempo completo a cuidar de su hija en el asiento trasero. Charlotte, por su parte, menciona que trabaja como periodista. Al escucharlos, Derek comenta que Blake debe mirarlas todos los días y preguntarse cómo logró construir una familia tan hermosa. Blake afirma con un rotundo sí. Sin embargo, en ese momento, al volver su atención al camino, vislumbra algo inesperado en medio de la carretera. No tiene tiempo suficiente para frenar y la única opción que ve es desviarse bruscamente. El vehículo pierde el control y termina cayendo por una empinada pendiente, llevando consigo a toda la familia y a su nuevo acompañante. Al despertar tras el impacto, Blake se asegura de inmediato de que su esposa e hija estén bien. Ahora, el camión cuelga precariamente entre los árboles. En medio del caos, Derek, desesperado, decide abrir la puerta, pero al hacerlo cae brutalmente al suelo. Acto seguido, Blake les pide a su esposa e hija que salgan por la ventana del vehículo. Hey, no, don't move. Climb up through the window right there. You can do it. You'll be okay. Una vez que ambas están a salvo, él se apresura en seguirlas. Sin embargo, Blake comienza a sentir una inquietante presencia. Algo se mueve entre las sombras del oscuro bosque. Apenas logra cerrar la puerta del copiloto cuando, de repente, una criatura bestial con una velocidad asombrosa rompe la ventana con fuerza descomunal y ataca a Derek sin piedad, arrastrándolo hacia las profundidades del bosque, desapareciendo en la negrura. Blake, sin tiempo para asimilar lo ocurrido, guía a su familia hacia la superficie del camión. Baja primero y luego ayuda a su esposa e hija a ponerse a salvo. Sin saberlo, están siendo acechados. En medio de la creciente tensión, deciden correr por el oscuro bosque. Ginger, agotada, es cargada en brazos por su padre. Blake asegura reconocer el camino y les anuncia que están cerca de la granja. Al divisar finalmente la construcción frente a ellos, les ruega que corran con todas sus fuerzas, pues escucha el rugido imponente de la criatura que se aproxima. En medio de la oscura noche, logran llegar a la casa sanos y salvos. Apenas cierran la puerta, se oyen los feroces rasguños de la bestia, que intenta ingresar antes de desistir. Run.
Blake, con una linterna en mano, recorre toda la casa inspeccionando el exterior, buscando asegurarse de que el peligro ha pasado. Luego, desciende al sótano en busca de cómo activar la luz. Aunque parece haber averiado algo al manipular las manillas, finalmente las luces de la granja se encienden. De regreso con su familia, Blake les asegura que el peligro ha pasado y lleva a Ginger a una habitación, tratando de calmarla y ayudarla a descansar. La pequeña, entre lágrimas, expresa cuánto desea regresar a casa. Blake le explica con delicadeza que aún no es posible y que deberán esperar al amanecer. Durante toda la noche, Blake permanece vigilante, atento a cualquier señal en el exterior. A pesar de sus esfuerzos por no inquietar a su hija, Ginger se despierta y con voz temblorosa le ruega que no la deje sola. Conmovido, Blake la consuela. Cuando ella le pregunta si el hombre que los acompañaba en el camión murió, él responde con sinceridad que no lo sabe, aunque teme que las probabilidades sean altas. Con un tono de pesar, Blake se disculpa con su hija por haberla expuesto a una situación tan aterradora. Le confiesa que se siente culpable por no haberla protegido como debió. Con voz entrecortada, admite que jamás podrá perdonarse si su pequeña no logra superar lo ocurrido. Finalmente, comparte una reflexión llena de tristeza. Cuando eres padre, el miedo a que tus hijos sufran puede llevarte a cometer errores que terminan hiriéndolos aún más. Él le recuerda a su hija cuánto la ama y tras arrancarle una sonrisa comienza a despedirse con una promesa solemne. No permitirá que nada malo le ocurra. Sin embargo, mientras comparte este momento con ella, su esposa escucha cada palabra desde la sala. Cuando Blake se reúne con Charlotte, le comenta que necesitan reforzar las entradas, pero ella, visiblemente perturbada, solo puede preguntar qué era esa criatura que los persiguió. Blake admite no saberlo con certeza, cree que podría tratarse de un animal, aunque jura que, mientras aún estaban en el camino, lo vio erguido, como si se tratara de una persona. A pesar de sus dudas, se dedica el resto de la noche a reforzar las puertas, consciente de que cualquier esfuerzo sería inútil si la bestia realmente quisiera entrar. Charlotte sugiere buscar ayuda, pero la falta de señal parece condenarlos. En respuesta, Blake le muestra un viejo sistema de radio que perteneció a su padre. Aunque intentan comunicarse, no obtienen respuesta. Entonces, un fétido olor llama la atención de Blake. Intrigado, sigue el rastro y descubre una nevera repleta de carne seca, posiblemente dejada por Grady. Al comer un trozo, se lastima la mandíbula y para su horror termina escupiendo una muela entera. Mientras su rostro comienza a hincharse, Charlotte intenta asistirlo. Es entonces cuando descubre una herida en su brazo que no tarda en desinfectar y vendar. Blake cree que pudo haberse cortado con el vidrio del camión durante el ataque, pero Charlotte no está tan convencida. Aunque el proceso es doloroso, él agradece su ayuda y le pide que intente contactar a alguien nuevamente por radio. Con el pasar de los minutos, la presión de proteger a su familia comienza a abrumarlo. La tensión aumenta al saber que sus esfuerzos por comunicarse han sido en vano y les pide un momento para reflexionar. Sin embargo, no encuentra paz. En lugar de descansar, pasa horas reforzando las entradas, mientras Charlotte intenta dormir y calmarse. La herida en su brazo complica su trabajo y pronto se siente extraño. El sudor empapa su ropa y mientras intenta limpiarse, un sonido peculiar lo detiene. Crujidos que semejan pasos sobre un piso de madera. Siguiendo el ruido, Blake lo localiza en la parte superior de la casa. Armándose de valor, desciende al oscuro sótano. Allí descubre a una inmensa araña que parece desorientarlo. Por un momento lo vemos tambalearse, pero pronto recupera el control, aunque algo en él parece haber cambiado. Ahora, con un semblante diferente, regresa a la sala, donde todo le resulta inusualmente extraño. Encuentra a su esposa y le pide que guarde silencio. Blake asegura que la bestia los está acechando y desde la ventana alcanza a verla deambular por los alrededores de la casa. Nuestro protagonista comienza a comportarse de manera extraña, convencido de que puede percibir olores más allá de la puerta. Sin embargo, de repente el monstruo irrumpe atravesando la delgada tabla de madera en un intento por atrapar su pie. Charlotte, con un martillo en mano, logra salvarlo, aunque su extremidad queda severamente dañada. Más tarde, él despierta en el sofá, con la pierna dolorida, y se da cuenta de que son casi las 2 de la madrugada. Con esfuerzo se incorpora y sale de la sala. No tarda en escuchar nuevamente un sonido peculiar, como un extraño rugido. Al bajar al sótano para investigar, la narrativa nos muestra que Blake no está oyendo rugidos reales, sino que percibe la voz de su esposa como grotescos sonidos distorsionados. Can you understand me? Yeah. You're scaring me. Mientras tanto, Charlotte intenta desesperadamente pedir ayuda a través de la radio. Habla con una mezcla de urgencia y temor, explicando que su esposo está gravemente enfermo. Menciona que fueron atacados por una criatura desconocida y que teme que Blake haya sido infectado. Aunque no sabe si alguien puede escucharla, suplica incansablemente por auxilio, confesando que su esposo no parece consciente de su propio deterioro y que ya no sabe qué hacer. I think my husband was infected. Mike.
De repente, Charlotte siente una presencia en la habitación, se da la vuelta y encuentra a Blake oculto entre las sombras, balbuceando de forma incomprensible. Lentamente, su rostro comienza a transformarse, los rasgos humanos desaparecen y son reemplazados por algo extraño y aterrador. Charlotte, profundamente preocupada, le habla con ternura, recordándole cuánto lo ama y asegurándole que todo estará bien. Sin embargo, cuando Blake pierde el control y moja sus pantalones, ella decide llevarlo a la cama para que descanse. El deterioro de Blake continúa avanzando, su cabello empieza a caer, su rostro pierde la apariencia humana y su capacidad para hablar se desvanece por completo. Charlotte, intentando comunicarse con él, le entrega una libreta y un marcador para que pueda expresar lo que siente. Blake escribe con dificultad que está muriendo. Ella, tratando de mantener la calma, le responde que solo está enfermo, que es algo pasajero y que no se dará cuenta cuando finalmente se recupere. Charlotte, llena de amor y desesperación, le asegura que todo estará bien porque su hija y ella lo necesitan. Le confiesa que no puede imaginar una vida sin él, su compañero y mejor amigo. Sin embargo, desde la perspectiva de Blake, el mundo comienza a cambiar. Los colores se tornan extraños y las palabras de su esposa dejan de tener significado. Cuando intenta decirle que ya no puede entenderla, Charlotte responde exactamente lo mismo. En un intento por mantener la calma, Charlotte le dice a su hija que todo estará bien, que solo deben esperar hasta el amanecer para llevarlo al médico. Mientras tanto, Blake se levanta del sofá, pero lo único que emite son leves rugidos. Charlotte, alarmada, se da cuenta de que la herida en el brazo de su esposo luce espantosamente mal. Al quitarle por completo la venda, Blake se desespera y se dirige a un rincón, donde comienza a rascarse frenéticamente para aliviar la picazón. En ese momento, otra de sus muelas cae al suelo y su mirada parece perdida, revelando un vacío aterrador que anuncia que lo humano en él está desapareciendo rápidamente. El hombre abandona la habitación con una mirada cargada de tristeza y dolor, un sufrimiento que Charlotte no logra comprender. Ante esto, ella decide alejarse hacia la ventana, donde nota la presencia de una camioneta estacionada en las cercanías. Sin dudarlo, se dirige al sótano en busca de lo que parecen ser las llaves del vehículo, tomando también una batería y un cuchillo para protegerse en caso de necesidad. Así, nuestra protagonista lidera a su familia en una huida silenciosa. Corren hacia la camioneta y Charlotte logra que su esposo suba al asiento trasero mientras su hija también se acomoda en el vehículo. Con todo listo, la responsabilidad de encender el motor recae sobre ella. Sin embargo, el ambiente dentro del auto se torna tenso. Ginger, aterrorizada, evita mirar directamente a su padre, quien ha comenzado a transformarse por completo. Charlotte, mientras tanto, se apresura a encender la camioneta, pero sus intentos iniciales resultan ruidosos y fallidos. En medio de este caos, Blake ya ha cambiado de manera irrevocable. De repente, un rayo de esperanza ilumina el rostro de Charlotte. Finalmente consigue arrancar el vehículo. Con rapidez, desconecta el cableado sobrante para asegurarse de que el motor funcione correctamente, pero al intentar limpiar el parabrisas, se enfrenta a una visión aterradora. Frente a la camioneta se erige una figura horripilante, un ser espantoso que rompe el cristal con violencia y arranca la palanca de cambios. La familia, presa del pánico, huye hacia un invernadero cercano, llevando consigo a Blake, quien apenas conserva trazos de su antigua identidad. Sin embargo, buscan refugio en una superficie frágil que comienza a ceder bajo el peso de Ginger. Mientras tanto, el hombre lobo acecha bajo el invernadero y con sus garras empieza a rasgar la estructura desde abajo en un intento por alcanzarlos. Desesperada, Ginger intenta acercarse a sus padres para evitar caer, pero la lona que la sostiene se rompe parcialmente, dejando la mitad de su cuerpo al alcance de la bestia. Esta, a punto de atraparla, es interrumpida por un acto inesperado. Lleno de valor, Blake le pide a Charlotte y a su hija que regresen a la casa. Aunque la idea no le agrada, Charlotte accede. Blake, en un último acto de humanidad, salta desde el invernadero y corre hacia el bosque, logrando distraer a la criatura. Ambas, presas de la desesperación, corren de regreso a la casa mientras escuchan los feroces rugidos y el sonido de garras entre los árboles. Al llegar, consiguen encerrarse, pero la tensión dentro del hogar no tarda en explotar. Ginger acusa a su madre de haber abandonado a su padre, responsabilizándola de su posible muerte. Charlotte, sin embargo, intenta explicarle que todo fue para protegerla ya que ambos arriesgaron sus vidas por ella. De repente, los rugidos en el exterior cesan, llamando la atención de Charlotte. Al mirar por la ventana, ve a Blake afuera, aunque su apariencia es completamente distinta. Impulsada por las súplicas de su hija, decide abrir la puerta. Blake, ahora irreconocible, camina hacia la sala con movimientos torpes y una respiración irregular. Ginger, convencida de que sigue siendo su padre, intenta acercarse a él, ignorando las señales amenazantes que su presencia transmite. Charlotte, en un estado de pánico contenido, observa, consciente de que la línea entre humanidad y monstruosidad se ha desvanecido por completo en Blake. Finalmente, él cede a la cercanía de su pequeña hija, quien con ternura coloca su mano sobre la frente de su padre y, como si se tratara de uno de sus inocentes juegos, le pregunta en qué está pensando, a pesar de que la niña le recuerda cuánto lo ama y demuestra una preocupación evidente. Daddy. Daddy. What's wrong with Daddy?
he got sick. Blake solo logra escuchar balbuceos incoherentes por parte de su pequeña. De pronto, lo que alguna vez fue Blake comienza a retorcerse de dolor en el suelo. Sus garras, ahora más semejantes a pesadillas que a extremidades humanas, pierden las uñas mientras él vomita una sustancia rojiza y espesa, mezclada con coágulos y restos repugnantes. Entre el desorden, él alcanza a distinguir un dedo humano. Charlotte intenta acercarse a su hija para protegerla, pero Blake se lo impide, atrapándola en la cocina y obligándola a enfrentarse al monstruo en el que se ha convertido. No obstante, en un destello de lucidez, Blake toma una decisión desesperada: alejarse para protegerlas. Sin embargo, apenas abre la puerta para irse, el primer hombre lobo, que parecía haber desaparecido, lo ataca con furia, propinándole una golpiza brutal. Los dos hombres lobo entablan una pelea feroz. Sus rugidos desgarran el aire como un eco aterrador. Charlotte, presa del miedo y el instinto, toma un cuchillo e intenta atacar a la otra criatura mientras busca una oportunidad para huir con Ginger. Pero el monstruo, lejos de rendirse, se muestra aún más aterrador. Pelea incluso después de perder sus dedos. Cuando parece dispuesto a perseguirlas, Blake interviene una vez más, enfrentándose al intruso para salvar a su familia. La batalla, sin embargo, no dura mucho, pues nuestro protagonista, herido y agotado, pierde terreno. Charlotte, decidida a ayudarlo, se prepara para intervenir, pero observa con horror cómo el primer hombre lobo arrastra a Blake hacia el exterior. En ese momento, Ginger, desde un armario cercano, llama a su padre con desesperación, atrayendo la atención de la bestia. Charlotte reacciona rápidamente, evitando que su hija sea herida. Justo en ese instante, Blake regresa con una fuerza inesperada y acaba con su contrincante al morderlo ferozmente en la yugular. Mientras el otro monstruo cae, Blake nota un tatuaje característico en el brazo de su oponente. Gracias a su incredulidad, no descubre que la criatura a la que se ha enfrentado para proteger a su esposa e hija no era otra que su propio padre. Consciente de su transformación irreversible, Blake decide abandonar la casa cuanto antes. Charlotte, rota de dolor, lo observa mientras él se aleja hacia el exterior, donde su metamorfosis continúa. Él se retuerce en el suelo, su cuerpo está siendo moldeado por un dolor indescriptible. Su pecho parece cambiar desde adentro, las uñas se desprenden para dar paso a largas garras y su mandíbula y pómulos se transforman, adaptándose a un entorno que ahora percibe como propio. Dentro de la casa, Ginger, confundida y triste, le pregunta a su madre por qué su padre se contagió de esa manera. Charlotte, con un nudo en la garganta, le explica que hace tiempo el padre de Blake desapareció en el bosque y todos lo dieron por muerto. Sin embargo, no fue así. Él contrajo la misma extraña enfermedad que con el tiempo transmitió a su hijo. La niña, con lágrimas en los ojos, expresa cuánto desea que su padre vuelva a ser el mismo de antes. Charlotte, intentando consolarla, se inclina hacia ella y le asegura que comparte ese deseo con todo su corazón. Promete estar siempre presente para cuidarla, pero de repente las luces de la casa se apagan, dejándolas sumidas en una oscuridad abrumadora. Nuestra protagonista observa por la ventana y distingue lo que alguna vez fue su esposo, ahora transformado en un espantoso monstruo con colmillos prominentes. Sus ojos vacíos no reflejan reconocimiento alguno, y cuando se aparta abruptamente de la ventana, Charlotte siente un escalofrío recorrer su cuerpo. La certeza de que tanto ella como su hija están siendo acechadas por esta nueva y aterradora criatura se instala en su mente. Decidida a protegerlas, toma un cuchillo mientras intenta tranquilizar a su hija, asegurándole que todo estará bien. Con pasos lentos y precavidos, se dirige hacia las escaleras. Sin embargo, al girar para verificar que Ginger esté a salvo, su corazón se detiene al descubrir que Blake está justo detrás de ella. La imagen del hombre lobo, grotesco y amenazante, la sobresalta de tal manera que, en un acto de valentía desesperada, reafirma el cuchillo en su mano, dispuesta a defenderse a sí misma y a su pequeña. Blake, consumido por sus instintos, se aproxima con intenciones claras de devorarlas. Su esposa, en un movimiento lleno de determinación, logra herirlo con el arma, pero el monstruo, lejos de retroceder, toma el cuchillo con sus manos desnudas, sin importarle el dolor que le produce el filo al desgarrar su carne. La escena es de puro terror, pero Charlotte y Ginger, impulsadas por el miedo y el instinto de supervivencia, logran escapar de la casa y refugiarse en un oscuro cobertizo. Allí dentro, Charlotte encuentra una cadena de hierro que rápidamente toma como arma improvisada. Aferrada a ella, se prepara para lo que parece ser un enfrentamiento inevitable, pues el monstruo ya ha llegado a las puertas del refugio. La criatura empuja y golpea con fuerza sobrenatural, tratando de entrar por debajo de las puertas. Finalmente, los sonidos amenazantes cesan, y Charlotte cree por un momento que el peligro ha pasado. Sin embargo, en la penumbra, el hombre lobo ha logrado entrar sin que ninguna de las dos lo note. El monstruo avanza un paso más hacia ellas, pero cae en la trampa para osos que Charlotte había preparado. La tensión se disipa por un instante cuando ella enciende la linterna que lleva en las manos, iluminando la grotesca figura de Blake, ahora atrapado. Aprovechando la oportunidad, madre e hija huyen del cobertizo, dejando al monstruo aprisionado. No obstante, la bestia no está dispuesta a sus presas. En un acto de brutalidad, se arranca la pierna atrapada con sus propios dientes, liberándose de la trampa a costa de un sacrificio inimaginable. Ahora, el hombre lobo se arrastra fuera del granero y, pese a su herida, se lanza al bosque en busca de sus víctimas. Charlotte y Ginger corren sin mirar atrás, atravesando el denso terreno
terreno de maleza y árboles. El rugido del monstruo, profundo y aterrador, retumba en el aire, haciéndolas apurar el paso. En medio de la nada, Charlotte se topa con extremidades mutiladas y pertenencias esparcidas cerca del camión en el que habían llegado. Con rapidez, Charlotte le entrega la linterna a su hija y comienza a buscar una solución. Pero al levantar la vista hacia el camión, ambas ven al hombre lobo encaramado sobre el vehículo. Mirándolas fijamente, sin otra opción reanudan su huida. Finalmente, la oscuridad de la noche comienza a disiparse con los primeros destellos de la madrugada. Madre e hija encuentran refugio en un viejo punto de caza, un lugar cargado de recuerdos sombríos. Allí, hace años, Blake se escondió con su padre mientras cazaban, acechados por una criatura similar a la que ahora él se convirtió. Sin embargo, a diferencia del viejo hombre lobo, él decide asomarse, aunque se detiene al ver a Ginger visiblemente aterrada. Su hija, con una intuición desgarradora, percibe que su padre desea que todo llegue a su fin, pero justo en ese momento, el feroz hombre lobo se lanza al ataque, solo para ser detenido por un disparo proveniente de su esposa. Finalmente, nuestras protagonistas logran salvarse, aunque no sin antes perder a Blake en el proceso. Cuando la bestia da su último aliento, Charlotte comprende que ha perdido tanto a su esposo como a su mejor amigo. Con este doloroso entendimiento, ambas mujeres dejan atrás el bosque, cruzando el valle que él tanto había querido mostrarles.